La Inquisición es el término que hace referencia a varias instituciones de la Iglesia Católica dedicadas a la supresión de la herejía. La herejía en la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte. Y de este tipo de penas o de este tipo de castigos derivaron pues todas las demás. Vamos a hacer un breve recuento a modo cronológico para entender un poco en qué contexto se encontraba Cervantes en la época de la Inquisición. En 1184 empieza la Inquisición episcopal a cargo del Papa Lucio III, en la que ordenó que se establecieran tribunales episcopales alrededor de toda la cristiandad. En aquellos momentos en Europa, la mayor parte de países conformaban su religión o profesaban su religión, el catolicismo, o eran los seguidores de Cristo. Sin embargo, aproximadamente 100 años después, se modifica la Inquisición episcopal para dar paso a la Inquisición pontificia, que estaba denominada así porque dependía netamente de una autoridad central, eh, y esto dio paso a que los tribunales o los obispos locales no tuvieran decisión sobre los casos de herejía, sino más bien a nivel pontificio. Era dirigida directamente por el Papa y dominada por las órdenes medicantes, especialmente los dominicos. El hecho de que religiosos bajo el control directo del Papa tuvieran a su cargo los tribunales fue un freno para su expansión, ya que algunos obispos no querían ver limitado su poder en una diócesis por la presencia de estos organismos papales. 20 años después, en 1252, el Papa Inocencio IV anunció la bula papal del uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. Entonces, tenemos que en 1184 empieza la Inquisición episcopal, 1231 la Inquisición pontificia, y estas dos inquisiciones se las conoce como Inquisición medieval. 200 años después pasamos a la Inquisición española, que es la que nos trae aquí esta noche. Aproximadamente en 1478, la Inquisición real se implantó en la corona de Castilla por la bula del Papa Sixto IV, con la finalidad de combatir las prácticas judaizantes de los judíos conversos en Sevilla, uno de cuyos condenados se llamaba Josip Franco, caso del que más tarde vieron irregularidades procesales. A diferencia de la Inquisición medieval, esta Inquisición española la impulsó directamente la monarquía, es decir, los reyes católicos. La Inquisición española tiene un periodo desde 1478 hasta aproximadamente 1834. En 1542 empieza la Inquisición romana, también llamada la Congregación del Santo Oficio, y fue creada ante la amenaza del protestantismo por el Papa Paulo III. Se trataba de un organismo bastante diferente de la Inquisición medieval, ya que era una congregación permanente de cardenales y otros prelados que no dependía del control episcopal. Su ámbito de acción se extendía a toda la Iglesia Católica. Su principal tarea fue desmantelar y atacar las organizaciones, corrientes de pensamiento y posturas religiosas que socavaran la integridad de la fe católica, y examinar, proscribir los libros que se considerasen ofensivos para la ortodoxia. Un caso célebre de la Inquisición romana pues fue Galileo Galilei, que fue obligado a declarar que su teoría heliocéntrica era solamente una hipótesis. Y más tarde, en 1990 me parece, la Santa Iglesia se reafirmó en que no había cometido ningún acto de injusticia frente a Galileo Galilei, ya que él nunca pudo demostrar que el Sol era el centro de nuestro sistema solar. En esta inquisición, en esta persecución por las ideas diferentes, empezaron
los párrocos o los cardenales o los sacerdotes, no solamente a condenar a las personas, sino que condenaban cualquier tipo de información que fuese distinta a la postura oficial. Y a modo de castigo o a modo de infundir miedo, utilizan la hoguera, ¿sí?, para quemar los libros, para quemar los textos. Y esto tenía su tema ritualístico, no se escogió la hoguera al azar, porque las hogueras han sido tradicionalmente usadas como rituales de purificación. De hecho, la hoguera es un ritual de purificación pagano. No es por lo tanto descabellado entender por qué se utilizó la hoguera para poder frenar un poco el libre pensamiento. En efecto, la quema pública de escritos es una forma violenta de condenar al silencio al enemigo político religioso y tiene una larga tradición en el mundo grecorromano. Remontándonos siglos atrás, por ejemplo, se dice que Virgilio, nuestro querido acompañante de Dante, mandó a quemar la Eneida en su testamento. Sin embargo, la leyenda dice que el emperador Augusto lo impidió. Sin embargo, fue Augusto quien ordenó la primera quema masiva de libros en Roma, a finales del año 2 a.C. Se dice que mandó al fuego más de 2000 libros oraculares, una acción sin precedentes en el imperio. Sin embargo, con el ejemplo de Augusto le siguió Tiberio, le siguió Severo, le siguió Diocleciano y hasta el mismo Constantino, entre otros, quienes mandaron al fuego los escritos de quienes hubieran deseado ver arder, en una simbólica sustitución por representar un peligro público. Entonces, tal vez a quienes querían quemar ya estaban muertos y por eso utilizaban pues los textos para poder demostrar este poder. Miguel de Cervantes publica la primera edición del Quijote en el año 1605 y la segunda edición en 1615. Nos encontramos en los génesis o en los inicios de la Santa Inquisición española. Y es realmente una osadía el capítulo 6 del primer tomo del Quijote, que trata sobre la quema de la biblioteca de Don Quijote. Tenemos o realmente desconocemos o nos olvidamos que el Quijote fue una obra censurada por la Iglesia. El Santo Oficio no se divirtió con la historia de un loco caballero andante. Y para muchos, la quema de los libros por parte del cura y el barbero se vio como una alusión directa a la quema de libros que llevaba a cabo en forma regular la Inquisición. En verdad, la Iglesia sospechó de muchos pasajes de la obra. Por ejemplo, en la primera parte, cuando el Quijote se arranca el faldón de su camisa y hace nudos para utilizarlos como rosario mientras se encuentran los agrestes parajes de la Sierra Morena. La Inquisición vio esta acción como indecente y en la segunda edición de Juan de la Cuesta, el faldón de la camisa apareció transformado en una sarta de botellas de alcornoque, las cuales no podían ofender ni al más piadoso de los devotos. De acuerdo con los inquisidores, se le fue la mano a Cervantes, cuando el pañal astroso de Don Quijote sirve para rezar, en él 1.000.000 de avemarías. La exageración era una forma de burla y había precedentes doctrinales que se rompían con la multiplicación indebida. Cervantes lo sabía en todo caso, ya que ni Lope de la Vega ni Quevedo se hubieran atrevido a tal profanación. Es bueno recordar que los judíos también hacían nudos al final de sus vestimentas. Vale la pena preguntar si estos nudos se prestaban para ser leídos como una insinuación judaizante, y eso también pudo molestar a los inquisidores. Sabemos también que en la segunda parte de la obra se llamó la atención sobre un comentario de la duquesa a Sancho. Y cito: las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada. Es obvio que esta afirmación se aproximaba a los límites de la doctrina luterana y una vez impresa, tuvo que expurgarse por orden de la Inquisición. Por cierto, quedó señalada en el índice expurgatorio de 1632. Para los inquisidores, Cervantes no era riguroso ni respetaba las ceremonias eclesiásticas. Tampoco olvidemos que don Miguel tenía más de un enemigo que lo vigilaba con atención.
Lope de Vega no le guardaba ningún cariño y era sacerdote y miembro del Santo Oficio. Por cierto, don Miguel dijo en alguna ocasión, es una leyenda, que hubiera escrito un libro más divertido de no ser por la Inquisición. Aun cuando parezca extraño, creo que la mirada vigilante del Santo Oficio obligó a Cervantes a ser más sutil, cuidadoso y tal vez por ello mismo más atinado en su humor. Pero resulta evidente que no fue broma tener la Inquisición encima, pendiente y respirando sobre sus hombros. El Quijote y su biblioteca. En el capítulo 6 nos encontramos con tres personajes, que es el cura, el licenciado Pedro Pérez y Nicolás el Barbero. Adicional de el ama de casa de Don Quijote y la sobrina. Como reacción a la enfermedad del protagonista, el capítulo en cuestión trae la famosa quema de los libros. Las ironías principales de este episodio consisten en las vacilaciones de los supuestos inquisidores durante su procesamiento, más o menos arbitrario, de los textos herejes. El cura, el licenciado y Nicolás el Barbero se encargan de considerar si todos, los más de, y cito, 100 cuerpos de libros merecen o no el castigo de fuego. Fin de la cita. Entonces nosotros tenemos un episodio que, a mi juicio, es una burla del proceso inquisitorio que se llevaba en España a la hora de elegir qué libros quemar y qué no. Y esto Cervantes lo plasma en los diálogos que podemos ver en el capítulo 6, y cómo empiezan a elegir y cómo le perdonan la vida a un libro y cómo mandan a la hoguera al otro, y es básicamente una burla a la elección que hacía la Iglesia Católica de los libros que quemaban. Y vamos a leer un poco de este capítulo 6. Por ejemplo, tome vuestra merced, señor licenciado, rocíe este aposento, no esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros, y nos encanten en pena de lo que les queremos dar echándoles del mundo. Nuevamente una cuña de Cervantes. No sea que por mirar mucho al abismo, pues nos llenemos del vicio, dice un refrán. Entonces, traducido acá, que vemos rápido los libros, no sea que nos empiezan a gustar y también nos dé la locura. Y seguimos, no hay para qué perdonar ninguno, porque todos han sido los dañadores. Y el sarcasmo del narrador empieza a crecer, con la sed de sangre que manifiestan el ama y la sobrina, la gana que las dos tenían de la muerte de aquellos inocentes. Luego vienen desacuerdos, por ejemplo. El cura quiere quemar al Amadís de Gaula, diciendo que como es dogmatizador de una secta tan mala, le debemos sin excusa alguna condenar al fuego. Pero el barbero objeta tal acusación y así, abro cita, se le otorga la vida por ahora. Decía el texto, como dogmatizador de una secta tan mala, pero también el barbero dice que es el mejor de todos los libros y por lo tanto, como mencionaba, se le otorga la vida por ahora. La sobrina interviene y dice, y cito del texto, «Ay, señor, bien los puede vuestra merced mandar a quemar como a los demás, porque no sería mucho que habiendo sanado a mi señor tío de la enfermedad caballeresca, leyendo estos se le antojase hacerse pastor y andarse por los bosques y prados cantando y tañendo y lo que sería peor, hacerse poeta, que según dicen es enfermedad incurable y pegadiza». Cuando empiezan a hacer el repaso de los libros, según la introducción hay más de 100 cuerpos de libros, sin embargo, los libros que se mencionan con nombre y autor son 32. Una vez que pasan por los libros caballerescos, van hacia los libros pastoriles y están finalizando por los libros de poesía. Y es cómico cómo hace la alusión Cervantes a la poesía, diciendo, y lo que sería peor, hacerse poeta, que según dicen es una enfermedad incurable y pegadiza. También tiene que atraer nuestra atención la referencia a la Galatea, una novela pastoril escrita por Cervantes mismo. Don Quijote es una novela que se centra en la ficción como uno de sus temas principales y no será esta la última vez que el autor vaya a incorporarse a sí mismo en su propio texto con efectos variantes, como un desdoblamiento. Y recordemos que el autor es Cervantes, y luego encuentran un libro y el relato va de la siguiente manera. Pero, ¿qué libro es el que está junto a él? La Galatea de Miguel de Cervantes, dijo el barbero. Muchos años
ha pasado que es, no muchos años, que es un gran amigo mío, ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención, propone algo y no concluye nada. Es menester esperar la segunda parte que promete. Quizá con enmienda alcanzará todo la misericordia que ahora se le niega. Y entre tanto que esto se ve, tenedle recluso en vuestra posada, señor compadre. Cervantes se describe a sí mismo como más versado en desdichas que en versos. Y van a esperar la segunda parte a ver si es que le perdonamos la vida o si merece la pena de muerte. Aquella noche quemó y abrazó el ama cuantos libros había en el corral y en toda la casa. Y tales debieron arder que merecían guardarse en perpetuos archivos, mas no lo permitió su suerte, y la pereza del escrutinador. Hago un paréntesis y nuevamente hago alusión a la crítica o la sátira que hace Cervantes de la Inquisición, la pereza del escrutinador. Y así se cumplió el refrán en ellos, de que pagan a veces justos por pecadores. Uno de los remedios que el cura y el barbero dieron para entonces, para el mal de su amigo, fue que le murasen y tapiasen el aposento de los libros, porque cuando se levantase no los hallase. Quizá quitando la causa sería el efecto, y que dijesen que un encantador se los había llevado y el aposento y todo. Y así fue hecho con mucha presteza, cierro la cita. Resumiendo este episodio, fijémonos cómo el fuego inquisitorial se enciende justo cuando Don Quijote vuelve a la casa todo molido y vencido, imaginándose en el papel de un moro en una leyenda fronteriza. Todo esto establece una relación bien complicada entre el héroe y, para mí, con las disculpas del caso, la institución más infame de la época. ¿Es que Don Quijote se ha sobrepasado y sí merece ser condenado al igual que sus libros? ¿O será que cuando el héroe no aparece en escena se desatan las fuerzas relativas de sus vecinos? Incluso, ¿podría ser la destrucción de una biblioteca una forma de pesadilla personal por parte del autor? Y nos tiene que conmover el proceso aleatorio de la quema. Por ejemplo, Tirante el Blanco, por ejemplo, solo se escapa de las llamas porque el tomo se cae a los pies de Barbero. Y hasta la Galatea de Cervantes, como habíamos mencionado, queda en un tipo de limbo. Hemos de admitir que siempre será considerado un logro impresionante de Cervantes el haber podido mofarse e incluso reírse de la Inquisición. También hemos dicho, o se ha dicho, que Cervantes es el inventor del arte de la novela moderna, pero parece más bien que inventó el arte de la crítica literaria. A la pregunta, ¿podría ser la destrucción de una biblioteca una forma de pesadilla personal por parte del autor? En el año de 1953, el norteamericano Ray Bradbury publicó su novela Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 es una novela distópica que trata sobre unos bomberos que en lugar de quemar incendios son llamados cuando en las casas o en los lugares hay libros y son llamados a quemarlos. Entonces, haciendo una relación a la pregunta que podría ser la destrucción de una biblioteca o una forma de pesadilla personal por parte del autor, la respuesta es que sí. Y esta pesadilla de Miguel de Cervantes la llevó a las letras Ray Bradbury. El personaje principal de la novela de Ray Bradbury se llama Montag. Montag es un bombero. En cierta parte de la novela recibe una llamada. Él ya había leído entre los libros que quemaba, obviamente era prohibido leer libros, pero entre los que quemaban por ahí abrió una página y había leído algo y le había quedado la espina de la lectura. Entonces, él estaba en la sala de espera del cuerpo de bomberos y recibieron una llamada. Todos se alistaron y llegan a una casa, era una casa de una anciana. Uno de los jefes de policía abofeteó a la anciana y Montag empieza a sentirse incómodo, porque el protocolo era que ellos iban a la casa cuando no había nadie, y era la primera vez que se enfrentaban
a una casa con una persona. Entonces, él empieza a sentirse un poco descolocado del lugar y esta anciana empieza a mover los labios sin hablar, hasta que finalmente, cuando es apartada de la puerta, dice lo siguiente, y cito: Pórtate como un hombre, joven Ridley. Por la gracia de Dios, encenderemos hoy en Inglaterra tal hoguera que confío en que nunca se apagará. Nicholas Ridley fue quemado en la guerra junto con Hugh Latimer el 16 de octubre de 1555 en Oxford por la reina María I de Inglaterra. Lo que la señora estaba hablando era una cita de quien se dice fueron las últimas palabras de Hugh Latimer justo antes de ser quemado. Entonces, según relata el libro, el silencio de la anciana era ensordecedor, era incómodo. Y la serena dignidad con la que ella recitó esa frase trae alusiones que para mí son gigantes, ya que quién iba a pensar en ese momento que en el año 2021 estaríamos acá discutiendo de libros y podría decirse, para los que no creen las profecías, que se cumplió. Y la voy a leer nuevamente. Dijo Hugh Latimer al joven Ridley: Pórtate como un hombre. Por la gracia de Dios, encenderemos hoy en Inglaterra tal hoguera que confío en que nunca se apagará. Esa hoguera, ese fuego de libre pensamiento sigue vigente hasta el día de hoy. Los libros están más vivos que nunca. Mientras Montag entraba a la casa de la anciana, fueron guiados hacia el sótano. Y cuando él baja al sótano, y cito del texto: los libros bombardearon sus hombros, sus brazos, su rostro levantado. Un libro aterrizó, casi obedientemente como una paloma blanca en sus manos. Agitando las alas, a la débil e incierta luz, una página desgajada asomó, y era como un copo de nieve, con las palabras delicadamente impresas en ella. Con toda su prisa y su celo, Montag solo tuvo un instante para leer una línea, y ésta ardió en su cerebro durante el minuto siguiente como si se lo hubiesen grabado con un acero. El tiempo se ha dormido a la luz del sol del atardecer. Montag dejó caer el libro inmediatamente y cayó en sus brazos. Montag esconde el libro para un delito y se lo lleva. Y él dice que Montag sintió como el libro oculto latía como un corazón contra su pecho. Luego él llega a casa, tiene una discusión con su esposa, y él recuerda que hace algún tiempo atrás, un año atrás, él estaba en un parque y había visto a un anciano, no muy lejos de él, quien le pareció extraño. Él se le acercó al anciano y el anciano le recitó una poesía. Y el anciano hizo un ademán, como que iba a sacar algo de su bolsillo, a lo que Montag se alejó. Ni el anciano sabía que Montag era bombero, ni Montag sabía que el anciano era un profesor de literatura. El nombre del viejo era Faber. En la discusión que tiene Montag con su esposa, le dice: quizás los libros puedan sacarnos a medias del agujero. Tal vez pudieran impedirnos que cometiéramos los mismos errores. Montag decide buscar a Faber y recuerda que Faber le dio una tarjeta. Montag llega al domicilio de Faber y empieza una conversación. Primero se presenta, Faber tiene un poco de recelo y después de una breve discusión le permite entrar a la casa. Le muestra un libro, Montag a Faber, y empiezan a conversar. Y voy a citar los siguientes diálogos. Le dice Faber a Montag: ¿sabía usted que los libros huelen a nuez moscada o alguna otra especie procedente de una tierra lejana?
Montag desconoce de qué, a qué huele un libro. Sin embargo, él le pregunta que quiere saber más de los libros, que él quiere saber por qué ha pasado todo esto, no entiende en qué momento llegamos a quemar libros. Y Faber le responde que para mí es uno de los párrafos más penetrantes de esta novela distópica de Ray Bradbury. Y le dice: es usted un romántico sin esperanza. Resultaría divertido si no fuese tan grave. No son los libros lo que usted necesita, sino algunas de las cosas que en un tiempo estuvieron en los libros. El mismo detalle infinito y las mismas enseñanzas podrían ser proyectados a través de radios y televisores, pero no lo son. Empieza aquí a hacer una diferencia de por qué no es lo mismo un audiolibro o una película que el libro. Continúo. No, no, no son libros los que usted está buscando. Búsquelo donde pueda encontrarlo, en viejos discos, en viejas películas y en viejos amigos. Búsquelo en la naturaleza y búsquelo por sí mismo. Los libros solo eran un tipo de receptáculo donde almacenábamos una serie de cosas que temíamos olvidar. No hay nada de mágico en ellos. La magia solo está en lo que dicen los libros, en cómo unían los diversos aspectos del universo hasta formar un conjunto para nosotros. Desde luego, usted no puede saber esto. Siguen sin entender lo que quiero decir con mis palabras. Adicional, creo yo que le faltan tres cosas a usted por entender. Primero, ¿sabe por qué libros como este son tan importantes? Porque tienen calidad. ¿Y qué significa la palabra calidad? Para mí significa textura. Este libro tiene poros, tiene facciones. Este libro puede colocarse bajo el microscopio. A través de la lente encontraría vida, huellas del pasado e infinita profusión. Cuantos más poros, más detalles de la vida verídicamente registrados puede obtener de cada hoja de papel. Cuanto más literario se vea. En todo caso, esa es mi definición. Detalle revelador, detalle reciente. Los buenos escultores tocan la vida a menudo. Los mediocres solo pasan apresuradamente la mano por encima de ella. Los malos violan y la dejan por inútil. ¿Se da cuenta ahora de por qué los libros son odiados y temidos? Muestran los poros del rostro de la vida. La gente como Donna solo desea caras de luna llena sin poros, sin pelo, inexpresivas. Vivimos en una época en que las flores tratan de vivir de flores, en lugar de crecer gracias a la lluvia y al negro estiércol. Luego de esta profunda reflexión que tiene Montag con Faber, lamentablemente son encontrados por los bomberos y Montag empieza a huir, huye de la ciudad y llega a las afueras de la ciudad. Estoy haciendo un spoiler para quienes no hayan leído. Y se encuentra con un grupo de personas, quienes se han radicalizado y quienes se niegan a perder los textos, se niegan a perder toda la herencia de los libros, pero sin embargo no los tienen, porque el tenerlos haría que tengan más persecución, y ellos se los aprenden. Entonces surge el siguiente diálogo entre Montag y todas estas personas que están alrededor cuando él ha huido. Y le preguntan: ¿le gustaría algún día a Montag leer La República de Platón? Montag responde: claro, por supuesto, me encantaría. El locutor le dice: yo soy la República de Platón. ¿Desea leer a Marco Aurelio? Mr. Simmons es Marco. ¿Cómo está usted?, dijo Mr. Simmons. Hola, contestó Montag. Quiero presentarle a Jonathan Swift, el autor de ese malicioso libro político, Los viajes de Gulliver. Este otro sujeto es Charles Darwin, y aquel es Schopenhauer. El de allá es Einstein, y el que está junto a mí es Schweitzer, un filósofo muy agradable.
Desde luego, aquí estamos todos, Montag. Aristófanes, Mahatma Gandhi, Buda, Confucio, Peacock, Thomas Jefferson y Lincoln. También somos Mateo, Marco, Lucas y Juan. No es posible, dijo Montag. ¿Cómo es que pueden memorizarse un libro completo? Sí lo es, replicó Granger, sonriendo. También nosotros quemamos libros. Los leemos y los quemamos, por miedo a que los encuentren. Registrarlos en microfilms no hubiese resultado. Siempre estamos viajando. Y no queremos enterrar la película y regresar después por ella. Siempre existe el riesgo de ser descubiertos. Todos somos fragmentos de historia, de literatura y de ley internacional. Byron, Tom Paine, Maquiavelo o Cristo. Todo está aquí. Y ya va siendo tarde y la guerra ha empezado y estamos aquí y la ciudad está allí, envuelta en su abrigo de 1.000.000 de colores. Yo leí Ray Bradbury después de haber leído El Quijote y he pasado años haciendo relación entre la biblioteca quemada de Don Quijote y las bibliotecas que quemó Montag. Y cómo es que la Santa Inquisición, esa institución infame, quiso callar al ser humano, quiso callar la libertad de expresión, quiso silenciarnos. Y como dijo Luther mientras estaba quemado, mientras está siendo quemado, esta hoguera arderá y nunca se apagará. Esa hoguera que ardió es la hoguera de los libros, es la hoguera de la literatura, es la hoguera de la libertad de expresión. Y estamos acá reunidos en un homenaje a aquellas víctimas de la Santa Inquisición, a aquellas víctimas del acuartamiento de la libertad de expresión. Para mí, y como conclusiones personales, Miguel de Cervantes era un adelantado a su época. El haber tenido la osadía de mofarse de la Inquisición y realzar la importancia de los libros allá en el año 1600, en el siglo XV, hace que podamos decir que era un hombre visionario. Y ese momento, ese capítulo 6 y 7, creo yo, sin temor a equivocarme, que fue una inspiración para que Ray Bradbury pudiera plasmar el temor y la pesadilla de Cervantes. Yo le agradezco al grupo gestor de estas magníficas jornadas cervantinas por la oportunidad de haberme permitido compartir con ustedes mis pensamientos y mis reflexiones sobre el Quijote y como había titulado este ensayo, Fahrenheit 451, Cervantes y la Santa Inquisición. Espero que haya sido de su agrado y nuevamente gracias Mauro, gracias Bielka y gracias a todos por haberme escuchado.